Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día. Con Hernán Higuera. Buenos días a quienes se integran a la señal de Notimundo al Día. Estamos informándoles de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Contarles que el presidente de la República anunció el 1 de abril las medidas urgentes para enfrentar la inseguridad que vive el país, entre ellas la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal según los requisitos de ley. Este decreto ha generado debates en el Ecuador, ha generado polémica. Muchos han dicho que se trata de una cortina de humo, otros señalan que son medidas que no van a ayudarnos para la situación que estamos viviendo. El porte de armas para defensa personal y apoyo de Fuerzas Armadas a las labores de la policía son dos medidas que están siendo impulsadas por el gobierno para frenar la inseguridad que vive el Ecuador. Desde ciertos sectores se cuestiona la medida de las armas, asegurando que será contraproducente. Asimismo, se dice que las Fuerzas Armadas pueden actuar sin necesidad de estados de excepción. Vamos para el primer caso con Stalin Zacoto, experto en temas de seguridad, el porte de armas y apoyo de las Fuerzas Armadas para dar tranquilidad y seguridad al país. ¿Estas propuestas ayudan? Stalin, buenos días, bienvenido. Buenos días, Hernán. Vamos a conceptualizar varios temas. Primeramente, existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en el mantenimiento ni el restablecimiento del orden público, ni tampoco pueden participar en fuerzas de tareas para la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones, si no existe un estado de excepción. O sea, eso ya fue analizado y estudiado por la Corte Constitucional. Es decir, existe un pronunciamiento que es vinculante para el Ejecutivo, para el Gobierno Nacional en ese sentido. En otras palabras, no se confundan, las Fuerzas Armadas como tal no pueden participar en el mantenimiento y restablecimiento del orden público si es que no existe un estado de excepción. Caso contrario, todo lo que actúen ellos será inconstitucional. Primera condición. Segunda condición. Este fin de semana vimos ya a las Fuerzas Armadas participando de operaciones, recorridos, vigilancia en centros comerciales en Guayaquil, acá en la ciudad de Quito también. Es lo que un poco la gente venía pidiendo, porque ya la policía fue rebasada. Entonces, a ver, mira, de que las fuerzas del refuerzo de la ley han sido rebasadas en sus capacidades para poder atender los requerimientos de la ciudadanía ante una delincuencia tan beligerante, eso no está en discusión. Lo que estamos ahorita en este momento analizando es, perfecto, las Fuerzas Armadas ¿deben o no deben participar en estas fuerzas de tareas conjuntas para el mantenimiento del orden y para la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones? La respuesta es, la única forma de que las Fuerzas Armadas puedan participar en dichos actos es existiendo un estado de excepción. Sobre eso ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional y así tiene que ser obedecido dentro de un Estado de Derecho. Segunda situación. Cuando el decreto 707 deroga el decreto 749 del 2011 que prohibía el porte de armas, lo único que se ha hecho es regresar a un estatus anterior, al año 2011. Y aquí permítame hacer un paréntesis. Para aquellas personas que se oponen a la flexibilización del porte y de la tenencia del arma, yo les pregunto, si tan eficiente era esta medida, si tan eficiente es esta medida que se encuentra hasta el momento vigente, porque si bien hay el decreto 707 que flexibiliza el porte y la tenencia de armas y que deroga el 749 del 2011, yo les pregunto cómo es que hemos llegado a estos niveles de violencia cuando está vigente todavía el tema
de que está prohibido el porte de armas. Y yo les doy la respuesta. Tomen en consideración que el delincuente, por su naturaleza, jamás va a registrar un arma. Los que registramos las armas somos las personas que andamos por el camino del bien, las personas que andamos por el camino derecho. Estas personas queremos registrar nuestras armas para cumplir con los requisitos que señala la norma y poder hacer uso de las mismas en caso de que Dios no quiera así sea necesario. Esto es en legítima defensa, esto es ante un estado de necesidad, pero no es para para un legítimo ataque, es para una legítima defensa. Entiéndase eso. Y cuando se entiende conceptualmente eso, en realidad no hay razón del por qué oponerse. Ahora, la situación va empeorando, la situación no es que va mejorando, cada día seguimos con esta situación complicada del tema de seguridad. Nos preguntamos, ¿se está trasladando la responsabilidad del Estado a los civiles con el tema del porte de armas? El Ministerio de Defensa la semana pasada, me parece que el día viernes, puso en claro las reglas y las normas y convocó a los ciudadanos que requieran participar de todos los requisitos que se deben cumplir para llegar a un porte de armas controlado, ¿no? Decía, ¿estamos preparados para ser los ciudadanos los que debemos garantizarnos la seguridad propia? Mira, hay que dejar clarificado. En seguridad existen dos conceptos, seguridad dirigida y seguridad integral. Uh-huh. En seguridad dirigida existe un ente o un grupo de personas que son las encargadas de generar el ambiente seguro. Este criterio de seguridad ya quedó en el pasado. Desde el año 70 ya se habla de seguridad integral. Tomen en consideración, son 50 años que ya tenemos y venimos hablando de lo que se denomina seguridad integral. Y dentro del concepto de seguridad integral, todos los elementos intervinientes tienen que contribuir a generar el ambiente seguro. Ahora bien, no existe en ningún estado en el mundo, en ningún país en el mundo, existe la posibilidad de que exista un policía para cada ciudadano o que exista un policía para cada requerimiento de auxilio ciudadano. Entonces, cuando se le da la posibilidad a las personas que cumplan con los requisitos, esto es muy importante, a las personas que cumplan con el requisito y que quieran tener o portar su arma para poder defender su patrimonio o su vida, la pregunta es, ¿por qué negarle ese derecho? Okay. Y tome en cuenta lo siguiente, sobre este tema se han pronunciado muchas organizaciones sociales, se han pronunciado inclusive la academia. Y yo lo vengo diciendo de manera reiterativa. Yo no escuché que la academia se pronunciara cuando los delincuentes atacaban los UPC hace unos meses atrás. Yo no he escuchado que la academia se ha pronunciado cuando la delincuencia beligerante mata, asesina, viola a los ciudadanos que son víctimas de sus ataques. Entonces yo les pido un poco de coherencia y hago un llamado a la coherencia para que se pronuncien sobre lo que se tienen que pronunciar. Y si se van a pronunciar, un favor especial, pronúnciese técnicamente. ¿Por qué? Cuando usted está enfermo del corazón, usted busca un cardiólogo. Cuando usted está enfermo del cerebro, usted busca un neurólogo. Y así sucesivamente. Cuando usted necesita hacer una casa, usted busca un ingeniero. Y si están buscando tratar el tema de la seguridad, pues busquen a especialistas en seguridad. Ahora bien, al principio de la entrevista, usted decía, bueno, y esto que está sucediendo en este momento es el remedio para todas las enfermedades que tenemos, refiriéndonos a inseguridad. Y yo le digo, no, de manera definitiva no, pero sí es un elemento que va a disuadir a que la delincuencia beligerante sepa que si se atreven a cruzar esa línea delgadita que es respetar el derecho de los demás,
puede haber alguien en esa parte específica que les puede hacer frente. Uh-huh. Ahora, allí hay otra explicación que uno debe hacer, ¿no? Y que debe pensar, una reflexión, porque ya, digamos, uno tiene un arma, la porta o la tiene en casa, como sea. ¿Cómo se podrá evidenciar que un disparo fue por defensa propia o por malicia? Mira, el Código Orgánico Integral Penal lo establece claramente, y usted puede hacer uso de su arma, es en legítima defensa. Claro, porque no puede ser disparos a diestra y siniestra, ¿no? Tiene que ser y demostrarse que es en legítima defensa. Por supuesto, y la legítima defensa establece 3 condiciones de manera particular: que la agresión sea actual e ilegítima, que exista una falta de provocación por parte del que se defiende y que exista la racionalidad del medio empleado. Y la racionalidad del medio empleado, señores fiscales, señores jueces, tiene que ser entendida como la capacidad y posibilidad de hacer uso de un arma para evitar ser agredido, para evitar ser muerto, para evitar que se produzcan daños sobre mi patrimonio. Entienda, es la capacidad y posibilidad de hacer uso. A eso se refiere ese término. No estamos hablando de otros conceptos que han venido a degenerar y a desconceptualizar la legítima defensa. Entonces eso requiere un estudio de manera individual, un pormenorizado análisis de cada caso, ¿no? Pero es que tenemos que, mire, en ese sentido, tenemos que exigirle a la Asamblea Nacional que clarifique exactamente cómo es que funciona la legítima defensa, que eso ya es histórico. La legítima defensa como tal es una figura que al ciudadano le da la seguridad de que cuando actúa en defensa de su patrimonio, en defensa de su vida, finalmente no va a ser juzgado por ese acto. Pero también hay que avanzar un poco más, que es la legítima defensa a favor de un tercero. O también tenemos que avanzar hacia lo que se conoce en otras legislaciones como la legítima defensa privilegiada, que es en los casos en los cuales no tengo que demostrar que se dieron las 3 condiciones, sino que se suponen. Doctor Stalin Zacoto, el tema cuán importante ha resultado después de que lo anunció el presidente el 1 de abril. Quisiera saber si de pronto usted conoce qué número de personas están accediendo a esta regulación del porte y tenencia de armas, si es que hay personas que están haciendo los trámites. ¿Conoce algo? Mire, no conozco en realidad estadísticas efectivas, tal vez en eso podría ayudar el Ministerio de Centro de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero básicamente aquí hay un tema que es muy importante. Si bien el decreto ha quedado derogado, el decreto que prohibía el porte de armas ha quedado derogado, sin embargo, de lo que yo entiendo, todavía no se está ejecutando plenamente el mismo. ¿Por qué? Porque el mismo decreto 707 establece que deberán cumplirse las condiciones y una serie de mecanismos, y entre los cuales está de que, por ejemplo, las condiciones son que el ciudadano que quiera portar o tener su arma tenga 25 años, que demuestre que tiene una buena predisposición, adiestramiento para poder hacer un uso responsable del mismo, que demuestre que, equilibrio psíquico, que tiene que ser certificado por un médico del Ministerio de Salud Pública y una serie de requisitos más. Y entiendo que eso todavía no está en marcha y en eso hay que trabajar. Y permítame, Hernán, hacer también aquí un llamado muy especial. Claro que sí. A la Fiscalía y a la Judicatura. Señores, normas tenemos. Lo que necesitamos es que ustedes las apliquen de una manera correcta. No podemos permitir que los delincuentes sigan paseándose, ¿sí? Y luego de haber cometido un delito, ellos continúen a sus anchas por las calles con la capacidad de poder amenazar a sus víctimas,
diciéndole, si te presentas en la fiscalía a versionar, si te presentas, me presentas una acusación particular, yo regresaré por ti. Señores, mire, aquí hay datos estadísticos que son muy interesantes. En el último año, la Policía Nacional ha hecho más de 150.000 intervenciones. Ha puesto más de 90.000 personas a órdenes de autoridad competente para que sean juzgadas porque se ha presumido o existen los elementos de convicción de que han participado en el cometimiento de un delito. Sin embargo, también les invito a revisar cuáles son las estadísticas de los famosos privados, de personas privadas de libertad o PPL. Hace un año atrás eran 37.577 y a la fecha actual siguen siendo los mismos 35.000. Yo le pregunto, señores administradores de justicia, ¿dónde están los 90.000 puestos a su disposición para que sean juzgados? Y esto es un tema muy importante, claro, que sí, no se debe perder de vista, porque recuerde, en seguridad integral, todos los elementos intervinientes tienen que contribuir a generar el ambiente seguro. Y en este caso específico, lo que queda demostrado es que los operadores de justicia no están haciendo su mejor labor. Allí nos deben muchísimo, doctor, y eso es evidente y es a diario, ¿no? Cómo nos quitan la posibilidad de tener una justicia adecuada, no solamente en el tema de seguridad, sino en muchos otros temas. Doctor Zacoto, quiero agradecerle por su opinión y su análisis sobre este tema tan importante que se refiere al porte de armas y al apoyo que Fuerzas Armadas están haciendo para la seguridad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Hernán. Que tenga un buen día. Que tenga una excelente semana. 6 de la mañana, 40 minutos. Usted se informa con Notimundo al Día.